Amén, gracias Señor. Quiero que abra su Biblia, la palabra del Señor. Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Y en su versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Si a usted le gusta tomar nota, puede hacerlo. Hoy quiero hablar acerca de la humanidad de Cristo. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, ¿a quién se refiere? A Jesús. Se hizo carne y vino y puso su tabernáculo en medio de nosotros, habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, la misma gloria del unigénito del Padre. Esa gloria estaba llena de gracia y de verdad. Puede tomar asiento en esta tarde. El verbo se hizo hombre, dice la nueva versión internacional. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, le dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. En nuestra mente y en la mente de muchas personas no cabe la idea que el Dios eterno, el creador de todo lo que existe, el creador de todo el universo, de aquello que vemos y aún de aquellas cosas que no vemos, pero que existen y son reales, ese Dios eterno las creó. En la mente de muchas personas no cabe la idea de que Él se haya hecho hombre. Pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo y Juan nos dice, que el Hijo de Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, y que Dios fue manifestado en carne. Ajá, así es. Y vimos su gloria. Una gloria extraordinaria. Y como iglesia nosotros es parte de la doctrina fundamental acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo establece la palabra de Dios. Nosotros creemos y confesamos públicamente que Jesucristo fue 100% hombre, sin pecado, 100% Dios en su deidad, en su divinidad. Las Escrituras revelan justamente eso. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, enseñándonos a nosotros cuál debe ser nuestra actitud, nuestra sumisión. Y él dice, hay en ustedes, hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y dice que se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia revela ampliamente que Jesús se humanizó. Dios vino a este mundo para poder morir en la cruz del Calvario. Tuvo que tomar forma de hombre, pero sin pecado. La Biblia dice que en su boca no hubo pecado, que en todo su ser completamente no hubo pecado. Y esto hoy yo quiero que nosotros podamos acercarnos a través de esta escritura y poder reflexionar y juntos meditar en esta tarde, que al hablar acerca de la humanidad de Cristo, la Biblia de entonces pone de manifiesto que Cristo como Hijo de Dios pudo vivir y vencer en su humanidad el pecado, las tentaciones. Amén. Y que como hombre en su humanidad se sometió al Padre. Y la Biblia dice que fue obediente al Padre hasta la muerte. Y que aprendió obediencia a través del sufrimiento. Eso significa que si Cristo pudo hacerlo, que si Cristo pudo obedecer, que no fue fácil en su humanidad, que si Él pudo vencer las tentaciones, que si Él se apartó completamente para el Padre, que si Él estuvo sujeto y siempre hizo la voluntad de Dios, no hay excusa para ninguno de nosotros. No es que podamos decir, ah, claro, pastor, Él es Dios,
El nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento físico. Es decir, esto no fue una fábula. Esto no fue un invento, esto no fue algo espiritual. No, Él nació normalmente como un bebé. Así es. Lo único que no había en su ADN era pecado. Así es, amén. No había pecado, porque la sangre que Él traía, escúcheme, no había sido engendrado por voluntad humana. Así es. No había sido engendrado en el vientre de María por José. Aún María misma se sorprende cuando el ángel le dice, el Espíritu de Dios, mira, vas a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios. Y ella dice, ¿cómo puede suceder esto? Yo no conozco varón. El ángel le dice, no te preocupes, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con sus alas. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios, no hijo de José tu prometido, sino hijo de Dios. Amén. Así que Él nace como cualquier niño normalmente. La Biblia dice y enseña que Él lo envolvían en pañales, que lo acostaron en un pesebre. La Biblia dice que Él nació entre animales, como cualquier niño pudo haber nacido. La diferencia es que en su ADN, en su naturaleza humana, no había pecado. Así es. No había en absoluto pecado en Él. Su crecimiento fue tan normal que la gente se sorprendía. Dice en Lucas capítulo 2, los que están tomando nota verso 52, dice que Jesús crecía en 3 áreas que debe de ser el crecimiento en nuestra vida, tanto espiritual como también nuestra vida física. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús era tan normal como cualquier otro ser humano que la gente tenía dificultad aún para creer que pudiera ser el Hijo de Dios. Algunos decían, ¿cómo es posible que puedan decir que Él es el Hijo de Dios? Y la Biblia dice en Mateo capítulo 13, versos 54 al 56, dice que, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de él, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde? Escuchen, la gente que decía de Cristo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿Y por qué decían esto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente decía, ¿cómo es posible si dicen que es el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que Él sepa hacer todo lo que hace? Nosotros sabemos que este es hijo del carpintero, sabemos que su madre es María, conocemos a sus hermanos, entre nosotros están sus hermanas. ¿Cómo es posible que pueda decir que es el Hijo de Dios? La gente no creía porque en su humanidad era un hombre normal como cada uno de nosotros. Y en esa humanidad Él se sometió al Padre, obedeció al Padre, hizo la voluntad del Padre y murió en obediencia al Padre hasta lo último. Lo que podemos aprender de eso, mis amados hermanos, que para Él hacer todo eso, ¿saben qué? Él decidió renunciar a sus derechos. Él decidió voluntariamente, como dijo Pablo, renunciar a sí mismo. El problema de muchos de nosotros es que nos cuesta. No queremos renunciar aún a nuestra antigua vida que teníamos antes de venir a Cristo. Queremos seguir quizá en aquellos mismos hábitos, en aquellas mismas conductas inadecuadas que a Dios no le agradan. Y eso nos lleva constantemente a pecar, a ofender a Dios, a rebelarnos en contra de Dios. Pero el Hijo de Dios, Él renunció a sí mismo. De tal manera que Él renunció a sí mismo, que la Biblia dice que Él no solamente dijo y enseñó, Él lo experimentó y fue ejemplo para nosotros. La Biblia dice que Él dijo, cuando alguien te dé en una mejilla derecha, ponle también la otra. Y eso lo podemos ver. La Biblia dice que cuando los verdugos lo apresaron y lo llevaron ante las autoridades, lo golpeaban y le decían, vamos, dinos, ¿quién te ha golpeado? Y Él, como cordero, fue llevado al matadero. A nosotros nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado a nuestros derechos. Nos imponemos nosotros. Si alguien nos dice una cosa, nosotros le decimos dos. Si alguien
Cristo vive en mí. Amén. Para Cristo. Nos cuesta a nosotros. El Hijo de Dios, Él lo pudo hacer. Y no porque era Dios. Repito nuevamente, Él todo eso lo soportó en su humanidad. Las Escrituras revelan que Jesús experimentó todo lo que cualquier ser humano puede experimentar física o humanamente. Jesús tuvo sed. Amén. Jesús se cansó. Jesús tuvo hambre. Jesús estuvo expuesto al cansancio. Cuando la Biblia dice literalmente que cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos, crucemos al otro lado, iba tan cansado que el episodio cuando se levanta la tormenta en medio del mar, Jesús dice que se fue y se acostó pegado del cabezal, de tal manera que lo fueron a despertar porque iba cansado. Como humano se cansó de igual manera, pero siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aun cuando estuviera cansado. Siempre decía, me es necesario ir a tal lugar. Amén. Como humano Él se cansó. Y por eso es que Él nos puede entender a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida que nosotros podamos pasar. Como humano, aún la Biblia dice que Él sudó, y su sudor aún eran gotas de sangre. Tuvo dolor, derramó su sangre, experimentó tantas emociones. Jesús reía, Jesús lloraba, Jesús se airaba, Jesús estaba afligido y también se turbaba. La Biblia dice que cuando está en el Getsemaní dice, mi alma está turbada hasta la muerte. Como cualquier ser humano. ¿Y por qué te estoy explicando todo eso? Para volverte a repetir y a decir que si Él siendo humano pudo vencer las tentaciones, pudo vencer al enemigo, pudo hacer la voluntad del Padre, pudo obedecer al Padre, escúchame, tú y yo no tenemos excusa. También podemos. Amén. También podemos. Pero necesitamos aprender de Él. Porque Él en todo momento no solamente renunció a sus derechos, no solamente dijo, Padre, heme aquí, yo renuncio a la gloria que tenía. Por eso es que cuando Él ora en San Juan capítulo 17, Padre, glorifícame ahora con aquella gloria que tuvo antes. Él renunció a todo eso. Y ¿saben qué? Y no solamente renunció a todo eso, sino que también estuvo sujeto al Padre Celestial. En todo momento de la vida y el ministerio de Jesucristo nos damos cuenta que Jesús, dice la Biblia, que por la mañana oraba, iba al monte a orar, apartaba tiempo para orar, después de un largo día de trabajo, predicando, enseñando, sanando enfermos, echando fuera demonios y multiplicando alimentos. ¿Sabes qué? Él podía llegar cansado, pero ¿sabes qué? Él tenía tiempo para ir a la montaña y pasaba largas horas orando delante del Padre Celestial. Tú y yo no somos mejor que Cristo. Si Él oraba al Padre, tú y yo también necesitamos orar al Padre. El problema es que no tenemos una vida de oración, y cuando viene la tentación, cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando viene la necesidad, no hayamos qué hacer. ¿Por qué? Porque no oramos. ¿Están aquí? No buscamos de Dios. Por eso es que estamos débiles. Somos tan frágiles y tan frágiles que aún muchas veces nos ofendemos cuando la prédica está recia. Porque no hay oración en nuestra vida. Porque si tú oras y buscas a Dios, y las personas que nos escuchan y van a cualquier congregación que predica la palabra de igual manera, muchas veces la gente se ofende. ¿Por qué? Porque andan en la carne, andan en la chuleta. La persona que conoce a Dios, la palabra de Dios oye y no se ofende fácilmente. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios para tu vida. Cuando no tenemos una vida de oración, cualquier cosa la miramos de una manera distorsionada. Cualquier comentario lo miramos desde otro ángulo. Cualquier mirada ya la interpretamos de otra forma. Cualquier gesto lo sacamos fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos al Padre, porque no tenemos una vida de oración, porque no estamos enfocados buscando la presencia de Dios. Y todo eso lo podemos ver en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en su humanidad Jesús no solamente estuvo sujeto al Padre, sino que se dejó guiar por su Padre Celestial, por el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, de tal manera que el escritor a los hebreos pone gran énfasis en el aspecto de la humanidad de Cristo. Y Hebreos capítulo 2, vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17. Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17. Mira lo que dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando aquí la Biblia dice que no socorrió a los ángeles, se refiere a los ángeles que pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Dios a esos ángeles no les dio oportunidad de arrepentimiento, mas sin embargo, escúchame, usted y yo hemos tenido la gran oportunidad, las personas que nos escuchan, de que Dios haya enviado a su Hijo a morir por mis pecados, a morir por tus pecados. El amor de Dios es tan grande, mi amigo, no rechaces ese amor. Amén. Así es. Porque tú y yo no somos mejores que los ángeles, sino que Dios en su infinita misericordia le ha placido enviar a su Hijo para morir por usted, por mí y por cada uno de nosotros. El verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso es que Él envió a su Hijo, y por eso es que Él se hizo humano. ¿Por qué? Porque en todo tenía que ser semejante a usted y a mí. Así es. En todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo en nuestro alrededor, dice el escritor de los Hebreos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos confiar. Y siempre, aún personas, el cine, la televisión y tantos otros escritores, personas ateos, han querido poner en tela de juicio la deidad y la vida impecable y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, argumentando tantas mentiras, tantas barbaridades. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, y la palabra de Dios es fiel, que la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará, que toda ella es verdad. La Biblia es inherente, eso significa que no tiene ningún error. Y aquí la Biblia nos dice que Él fue puro y sin pecado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Él en esta tarde? Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi pregunta importante es: ¿por qué Cristo tuvo que humanizarse? ¿Por qué el Verbo tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que venir desde el cielo y hacerse hombre? Es importante que nosotros hoy podamos meditar y reflexionar sobre eso. Y si está tomando nota, al hablar de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Él se hiciera hombre. Era necesario que Él viviera como hombre. Era necesario que Él muriera como hombre, pero a favor de los hombres. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitábamos a alguien que nos sacara del hoyo de la condenación que el Adán nos metió. Amén. Necesitábamos a alguien. Necesitábamos a alguien que tuviera éxito donde el primer Adán falló. Y mira cómo es el diablo de astuto, que cuando Dios pone al hombre, cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice, y luego lo pone en el huerto de Edén, vino el enemigo de una manera sutil y se le acercó a Adán, se le acercó a Eva, se le acercó a Adán, a la pareja que Dios había creado. Y ellos sucumbieron y llevaron a toda la humanidad, por cuanto el pecado entró por un hombre, dice la Biblia, pero también por un hombre, por el segundo Adán que es Cristo, entró la justificación y la salvación y la redención de todos los seres humanos. Así es. Pero miren lo que hace Satanás. Una vez ya ha engañado a Adán y a Eva y ya me he sometido a toda la humanidad bajo pecado. Él dice, ok, ya todos los tengo en mis manos. Entonces tenía que venir alguien que destruyera, le quitara el imperio, le quitara la autoridad y tuviera éxito donde el primer Adán había fracasado. Ahora, sígame atentamente. Cuando Cristo viene, escúchemelo muy bien, tuvo tantos ataques, aún estando en el vientre de María. Cuando usted se da cuenta que Dios en sueños y en revelaciones le dice a José, José, mira, tienes que huir, vete con María a Egipto, vete con María a tal lugar, porque ¿saben qué? Herodes había dado una orden de poder matar a todos los niños.
niños, y vete a tal lugar, y vete para allá. ¿Saben por qué? Porque el diablo estaba tratando la manera de destruir a esa generación que iba a nacer ahí. ¿Por qué? Porque por medio de ahí iba a venir Jesús, el Hijo de Dios. Y como no pudo hacerlo de esa manera, entonces ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús empieza su ministerio, usted conoce la historia, él va al desierto, y estando ahí en el desierto, el diablo viene y le ofrece lo mismo que le ofreció a Adán y a Eva. Cuando la mujer miró el árbol que era bueno, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, ella lo tomó, dice la Biblia. Entonces viene el diablo, ahora en este momento, con Jesucristo en el desierto, y le dice: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Luego lo lleva al pináculo del templo: si eres hijo de Dios, vamos, tírate desde ahí. Dios dice su palabra que Él no va a permitir que tu pie se fracture, tropiece. No lo pudo lograr. Lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos, la gloria, las riquezas, el placer, etcétera. Todo lo que el hombre en su ego quiere y desea. Se lo ofrecieron a Cristo. Y le dice: todo esto te doy si postrado me adoras. Porque ¿a quién? A mí se me ha sido dado. ¿Quién se lo había dado? Adán. Entonces Cristo tiene que venir y nacer en un humilde establo y hacerse, el verbo hacerse carne. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, escúcheme, damas y caballeros, por muy apuestos, por muy finos, por muy de moda, por muy de marca que usted vista, por muy perfume que usted traiga, usted y yo estábamos destinados a una condenación. No había plata, no había oro, no había animal, no había sacrificio que pudiera liberarnos a cada uno de nosotros. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios desde el cielo para poder ganarle al enemigo lo que Adán le había entregado en su dominio. Por eso es que el Hijo de Dios tuvo que venir. Para tener éxito, donde el primer Adán había fallado, toda la humanidad necesitábamos a alguien que venciera a Satanás y le quitara el dominio y el poder que el primer Adán le había entregado. Así es. Por eso es que Jesús, cuando usted lee el Romano, Jesús se convierte, o Pablo menciona a Jesucristo como el segundo Adán. En el primer Adán todos estamos condenados, en el segundo Adán todos podemos alcanzar la justificación. Aleluya. En el primer Adán todos vamos a una condenación, en el segundo Adán tenemos la oportunidad de ir a la gloria con el Padre Celestial. En el primer Adán todos estamos bajo maldición, bajo juicio y bajo ira de Dios. En el segundo Adán Él es la propiciación de nuestros pecados, porque para eso Él vino desde el cielo. Oh iglesia, dale fuerte esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Hijo de Dios tuvo que humanizarse. Por eso el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para destruir al mismo enemigo que había sucumbido a toda la raza humana bajo pecado. El Verbo se hizo carne. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Satanás no pudo sujetar al Hijo de Dios, no pudo destruir al Hijo de Dios. Porque es que cuando el Hijo de Dios está sometido al Padre Celestial, es que cuando usted y yo estamos sometidos en todo nuestro Padre Celestial, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo que pueda en contra de usted. El problema es que si usted y yo le damos cabida, el problema es que si hay puertas abiertas en tu vida para que Él pueda entrar, entonces si Él entra te va a hacer pedazo. Pero si tú te mantienes firme, tomando la palabra de Dios, cerca de Dios, buscando de Dios cada día, Él podrá andar como león rugiente. Pero hay un león más victorioso y más poderoso que está contigo y que está conmigo. La Biblia dice: mayor es el que está conmigo, mayor es el que está contigo que el que está en tu contra. Es mayor. Por eso yo quiero animarles hoy a todas las personas que nos escuchan y andan entre la iglesia y el mundo, y los que están aquí, que de igual manera por temporadas están y por temporadas no están. Yo quiero decirte: afírmate con Dios. Así es. Porque si tú no te afirmas con Dios, el diablo te va a andar como una hoja de papel llevada y sacudida por el viento. Y después no vengas a estar diciendo: pastor, mire cómo me trae el diablo. Tú le has dado la oportunidad. Así es. El diablo no te podrá andar de un lugar a otro si tú te mantienes firme con Dios. Así es. Amén. Solo 3, 4 amén hay que hoy esta tarde. Así es. Hay algunos que los han
más viejo. Afírmate con Dios también. No puedes andar un día así, otro día no. Afirma tu vida. Yo te quiero decir esto: la vida cristiana se vive de una manera sabrosa cuando tú te entregas completamente a Dios. Oiga esto que te voy a decir: dime de un cristiano aburrido y decaído, es aquel que anda a medias tintas con Dios. Pero el cristiano que está empapado buscando de Dios se goza aún en medio de la prueba, se goza aún en medio de la escasez, se goza aún en medio de la enfermedad, se goza aún cuando nadie está a su lado. ¿Por qué? Porque su bendición no depende de las circunstancias, su bendición depende del que hizo los cielos y la tierra. Que manda de fuertes a y eso se vive y se goza en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es importante que memorices este versículo. Anótalo en tus márgenes de notas. Colosenses 2:15. Cuando el enemigo quiera venir con engaños, con mentiras, y que quiera venir para ofrecerte, a darte esto y elegerte lo otro, o que quiera gruñir allá alrededor de ti, quizás con calumnias, con chismes, con falsos testimonios, con problemas o adversidades que puedan venir, tú puedes darte cuenta que ya alguien lo venció. Amén. La Biblia dice que Cristo, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúchame esto: mi líder, su líder, mi pastor, su pastor, mi capitán y su capitán es vencedor. Es vencedor. Él venció. Él venció. Él venció. Yo no sé si usted me está escuchando. Él venció al diablo. Él venció al pecado. Él venció a las corrientes del mundo. Él venció a todo. Y ahora está sentado a la derecha del Padre Celestial. Así que por eso Él tuvo que tomar forma de hombre. Por eso tuvo que el Verbo encarnarse. Y el Verbo se hizo hombre para venir y vencer a Satanás y quitarle el dominio donde el primer Adán se lo había cedido a él. Por eso ya cuando lo vemos en Apocalipsis, Juan recibe la revelación. Dice que cuando ve la revelación de Jesucristo, lo ve que tiene las manos del Hades, de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene? Cristo. Amén. Porque esa la tenía Satanás antes, porque Adán se las había entregado. Pero Cristo, cuando muere y desciende a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia que después que Juan lo mira en Apocalipsis, dice que sus ojos como llama de fuego, todo su ser habla de una gloria extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Oh iglesia, esto es lo impresionante, que al Dios, al Cristo, al Rey de Reyes que tú y yo adoramos, es un Rey majestuoso, es un Dios extraordinario, es un Dios grande, y Él ha prometido en su palabra no dejarte, no desampararte, estar contigo cuando pasas por el fuego, cuando pasas por las aguas, cuando nadie está ahí a tu lado, cuando aún tu familia, tu madre o tu padre o tus hermanos te abandonan. Él dice: yo nunca me voy a olvidar de ti, yo nunca te voy a olvidar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así que antes de la venida de Cristo, Satanás estaba alegre. Pero saben, Jesús se hizo hombre, se humanizó, vino desde el cielo para poder tener éxito donde el primer Adán había fracasado. Lo segundo que quiero que entendamos, y anótalo ahí, lo segundo acerca de la humanidad de Cristo: ¿por qué Él se humanizó? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que ser hombre? ¿Por qué tuvo que tomar naturaleza humana sin pecado? ¿Por qué? Porque toda la humanidad necesitábamos un sacrificio sustituto. Todos nosotros. Escúcheme, cuando el hombre peca, somete a toda la humanidad bajo pecado. Y el pecado es rebelión en contra de Dios. Y toda rebelión en contra de Dios trae juicio y condenación. Entonces todos los seres humanos, escúcheme, estábamos bajo esa condenación. Y la justicia de Dios exigía o demandaba que para poder expiar el pecado tenía que haber un sacrificio y tenía que haber alguien que muriera para podernos sacar de allí. Y podemos verlo a través del Antiguo Testamento.
el pueblo de Israel presentando ofrendas, presentando animales, presentando holocaustos para expiar el pecado. Cada año el sumo sacerdote venía, tomaba 2 animalitos. Uno ponía sus manos, lo llevaba al desierto y lo liberaba. El otro venía y le cortaba el cuello y ganaba su sangre para expiar el pecado del pueblo. La fiesta o la celebración de la expiación. Y eso representaba que el pueblo era perdonar sus pecados. Pero el pecado continuaba aún ahí. Solamente lo que hacía era cubrirlo. Pero el pecado estaba allí. Cuando Cristo viene, Él no viene a cubrir el pecado, Él viene a destruir el pecado. Él viene a morir en tu lugar, Él viene a morir en mi lugar. Yo no sé si eso no te hace reflexionar, que el Hijo de Dios desde el cielo vino y tomó tu lugar. Muchas veces somos desagradecidos, muchas veces somos desobedientes, muchas veces queremos seguir nuestros caminos, hacer nuestra voluntad. Pero yo quiero que hoy entiendas y lleves esto a tu mente y a tu corazón, que hubo alguien que murió en tu lugar para que tú tengas vida, para que tú tengas perdón de pecado, para que un día tu vida esté allá en el libro de la vida y puedas entrar a la gloria eterna. Alguien pagó el precio, alguien murió por ti, alguien dio su vida, alguien derramó su sangre. Él fue clavado en la cruz del Calvario para morir como nuestro sustituto. Así es. Por eso era necesario. Era necesario. Amén. La Biblia dice, corre conmigo, Hebreos capítulo 10. Dice Hebreos que ningún animal en el Antiguo Testamento pudo perdonar los pecados. Ninguno. ¿Verdad? Ninguno. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice: porque la sangre de los toros y los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Verso 5: por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. En otras palabras, mas el verbo se encarnó. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cada vez que una familia en Israel reconocía en su conciencia que habían ofendido y habían pecado, tomaban un corderito, iban al sacerdote para decirle: hemos pecado contra Dios, le hemos fallado a Dios, y aquí traemos este cordero para ofrecerlo en expiación por nuestros pecados. Pero ni la sangre de ellos podía. Escuchen, ni la sangre de todos los animales que aún en días del rey Salomón, cuando usted va y lee la Biblia, cuando Salomón dedica el templo y ofrecen miles y miles de animales, nada de eso podía. Se necesitaba una sangre. Se necesitaba un sustituto. Y este no podía ser un hombre, tampoco podía ser un ángel, tampoco podía ser ningún mortal de esta tierra. Para eso tuvo que el Hijo de Dios tomar forma de hombre, para venir y tomar tu lugar. Escúchame, ¿qué quiero decir con esto? Que tú y yo necesitábamos que esos verdugos nos clavaran. Así es. Allí. Escúchame esto. Las personas que nos siguen y nos escuchan, escuchen, iglesia. El lugar que Cristo tomó era para ti, era para mí. Es como si el Padre hizo lo siguiente con el Hijo cuando envió a su Hijo y Él vino y se hizo hombre. Es como que dijera: ¿sabes qué? Walter Oseguera, tú estás sentenciado a muerte, a condenación eterna, pero sabes, voy a enviar a mi Hijo y Él tomará tu lugar y tú serás libre. Y en vez de que tú seas condenado y mueras eternamente, Él morirá por ti en tu lugar para expiarte y liberarte. Eso fue lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Y muchas veces nosotros como una tremenda monga, renegando y murmurando en contra de Dios, y Él tomó tu lugar. Así es. Y algunas veces nosotros con cualquier cosita que nos lastimen las uñas por ahí ya no queremos venir a la iglesia. Por cualquier
cualquier cosita. Y al Hijo de Dios que le pusieron clavos en sus manos y los verdugos les daba placer cuando golpeaba el clavo. Y muchas veces nosotros, hermanos, que si por cosas boberías, dile a tu viejo, por cosas tan insignificantes. ¿Y por qué yo no quiero ir a la iglesia? Es que ahí no quiero ir ya. ¿Y por qué? Es que no me hablan los hermanos. Que por cosas insignificantes date cuenta que tú y yo merecíamos ese lugar. Y uno le predica a los amigos, y uno le dice a las personas, amigo, Cristo murió. Y el personaje dice, pero ¿quién le dijo a él que muriera por mí? ¿Quién me dijo que él muriera por mí? Es que no te das cuenta. Ahorita dices eso. ¿Quién le dijo que muriera por mí? ¿Puedes decir eso ahorita? ¿Quién le dijo? Pero en aquel día, cuando vayas y tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, vas a querer decir, Cristo, ahora sí entiendo que tú moriste por mí, pero ya será demasiado tarde, porque si en esta vida rechazas al Hijo de Dios, en aquel día verás al Hijo de Dios sentado en el gran trono blanco y te juzgará a ti. ¿Sabes por qué? Porque lo rechazaste. Así hay personas de igual manera que se han apartado de Dios, se han ido de la iglesia, se han apartado de los caminos de Dios y ahora son más rebeldes, son más desobedientes, ahora están viviendo una vida más depravada totalmente. Pero yo quiero decirte, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Afirma tu vida delante de Dios, porque el precio que se pagó en la cruz del Calvario fue sangre, el Hijo de Dios murió por ti y por mí en esa cruz, en el lugar que tú y que a mí me correspondía. Él murió. ¿Te das cuenta que lo que eso significa? Él murió por nosotros. Tú te puedes imaginar en este momento, escúchame, y ve conmigo en este momento. Supongamos que Cristo no hubiese venido, que el Verbo no se hubiera hecho carne. Ningún animal podía suplir la demanda de Dios de su justicia para expiar el pecado, ni la plata de todo el mundo, nada podía. Y escúchame, y al final de todos los tiempos, que toda la humanidad fuera presentada y Satanás dijera, ok, como no hubo nadie que murió por ellos, como Dios no los amó y no envió a su Hijo, y como no lo quiso hacer porque no los ama, ahora como nadie murió por él como sustituto, ahora cada uno de ellos va a morir así como el Hijo de Dios murió. Y ahí viniera cada uno, los nombres de cada uno de ustedes, ¿verdad? Primero, y ahí lo llevan, ponen la cruz, lo clavan. Piensa en eso. El día que te dé la monga y no quieras venir a la iglesia, jóvenes, el día que quieras andar de rebelde ahí con tus padres, matrimonios que estamos aquí, el día que tú quieras dar una mirada para otro lado, date cuenta que alguien murió por ti en la cruz del Calvario. Y usted que nos escucha de igual manera también, alguien murió en la cruz del Calvario. Allí hubiera ido Walter en la línea, ya me imagino ella y el verdugo, quizás algún demonio, este morenito, y luego Rodolfo, ven para acá, y cada, no se ríen ustedes porque también, por eso Cristo, yo agradezco a mi Cristo que tomó mi lugar. Él dijo, él no va a ir ahí, yo voy a morir por él, yo voy a derramar mi sangre por él, yo voy a ir a la cruz por él. Por eso yo le agradezco, por eso yo le digo, gracias Cristo, gracias por tomar mi lugar, gracias por venir del cielo y morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo podía decirle no a aquel? Que escúcheme, esto sobraría, me ha dado tanto, me ha dado lo más mejor. Aleluya. Me ha dado, escúcheme, aunque él no me diera nada materialmente, con lo que me ha dado es suficiente. Ya todo lo demás, eso es más que ganancia, viejo. Y a ti que estás aquí, que nos escuchas, que Dios te ha bendecido, te ha cuidado, te ha guardado, y aún ahí síguete. Con solo el hecho de que Él tomó mi lugar, con eso
me basta y me sobra. ¿Sabe qué? Para no cansarme de venir a la iglesia, a adorar, a honrar, para no cansarme de ir por las calles a decirle a la gente que hay un Cristo que salva, para no cansarme de servirle a mi Cristo, para no cansarme, no renegar, no murmurar. Solo con eso de que el hecho que Él murió por mí, eso es más que suficiente. Así es. Amén. Yo no sé si me estás entendiendo. Eso es más que suficiente. ¿Qué casa, qué carro, qué dinero, qué nada de lujo, qué nada? Simplemente con el hecho de que Él murió por mí en la cruz, tomó mi lugar. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Dile al que tienes ahí a tu lado, ¿entiendes? Ajá. O sea, solo con eso, Amén, así es. solo con eso es suficiente. Y escúchame, solo eso te debe a ti motivar a esforzarte. Amén. Solo eso. Amén. Cuanto más, si mira cómo están todos los hermanos de tu alrededor, bendecidos, guapos, algunos Dios los hizo. Dios es bueno. Amén. Sí, solo con Así eso, es. hermano. Aleluya. Es más que bendición de Dios. Sí. Que Él haya morido o muerto, perdón, por mí en la cruz del Calvario. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Y esto que estoy en vivo, ¿se dan cuenta que los pastores cometemos errores? Un aplauso. Somos humanos. Somos humanos y a veces se nos cruzan tantas palabras ahí. El que no conoció pecado, por nosotros, es decir, por nosotros murió. No es que Él lo hizo, no es que Él pecó, sino que tomó nuestro lugar. Amén. Por nosotros lo hizo pecado, es decir, por mí Él murió como un pecador. No es que Él pecó, por mí murió como un pecador, sin Él haber pecado. Amén. Así que en primer lugar Él se humanizó para tener éxito donde el primer Adán había fracasado. En segundo lugar, el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para morir en nuestro lugar, tomar nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario. En tercer lugar, Él se hizo hombre, se humanizó. ¿Saben para qué? Y esto es grandioso y glorioso. Para que se compadeciera y nos comprendiera. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase alguna vez y alguien le dice: sí, hermano, yo te comprendo. Simplemente es algo que Él te dice. Y hay cosas que de repente si hemos pasado algunos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que ha perdido un ser querido, ha perdido algún ser querido, ¿verdad? Y de repente yo entiendo lo que usted está pasando porque pasamos por ahí, pero nadie te puede entender perfectamente que el Hijo de Dios. Amén. Amén. Nadie. Síganme, por favor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido un ángel a morir por nosotros? Que no es de nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Sí, son seres espirituales. Y viene muerto por nosotros, no morido, muerto por nosotros. Viene muerto por nosotros. Quizás el ángel allá estuviera cuando usted y yo pecamos. Y él le dice: ¡qué barbaridad! Mira lo que hizo. Y qué cosa tan sencilla, y no lo puedo saber qué es lo que es el Hijo de Dios. Padre, yo lo entiendo. Yo pasé por ahí. Ajá. Así es. Aleluya. Yo lo entiendo, Padre. Por eso es que Él intercede. Porque yo no sé si alguien me... Un ángel no hubiese dicho: yo lo comprendo. Porque Él no hubiese o no tiene nuestra misma naturaleza. Pero Él se hizo hombre para compadecerse. Que cuando tú pasas por una crisis, Él sabe. Yo lo entiendo, Padre. Cuando a ti te rechazan y tú andas... Cuando a ti te traicionan, ¿sabes qué? Él dice: Padre, yo lo entiendo, yo sé que es una traición, yo sé lo que hay en el corazón de él o en el corazón de ella, porque yo fui traicionado por mi mejor amigo. Ajá. Así es. Padre, yo no entiendo que él lo hayan rechazado, porque a mí me rechazó toda la nación que yo iba por ellos. Tú sabes cómo me rechazaron. Padre, yo lo entiendo. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que viene? Jesús viene y como el buen pastor pone sus manos y empieza a acariciarme y dice: hijo, no te canses de mí, trae tus cargas, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé lo que se
ambiente. Yo sé lo que es estar por ahí. Yo sé lo que es estar en tus zapatos. Yo sé lo que estás pasando, pero ánimo, sigue adelante. Yo estoy contigo. Qué precioso es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un ángel no lo hubiera podido entender. Sí. Un ángel no hubiese podido compadecerse de nosotros. Ni hubiese podido entender nuestra problemática. No lo hubiera podido. Pero Él perfectamente nos entiende. Porque Él pasó por todos esos momentos de la vida que usted y yo podemos estar pasando. Sí. Él entiende muy bien una madre cuando su hijo anda por allá en otros lugares que no son. ¿Por qué? Porque su corazón, el Shaddai, es un corazón de amor Amén. para con cada uno de nosotros. Amén. Él nos entiende. Por eso es que Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos, escúcheme, la negativa no tenemos, eso significa que sí tenemos entonces. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. No significa de que, oh pastor, yo cedí a la tentación. Cristo, Él nunca cedió. No es que Él no entiende cuando tú pecas y cedes a la tentación. Él entiende aquellos momentos en tu vida, escúchame, que te han rechazado, que te han traicionado, que te han herido, que te han golpeado injustamente, lo entiende. Pero más sin embargo, cuando aún nosotros hemos pecado, porque todos pecamos y ofendemos a Dios, aún su misericordia y su amor es tan grande que aunque Él no pecó, pero Él extiende su justicia ante el Padre. Dice, Padre, perdónalo porque yo morí por Él. Amén. Amén. Perdónalo porque yo morí por Él. Por eso es que aquí la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado y pasó todas las dificultades de la vida, pero sin pecado. Qué consolador es poder pensar hoy, mis amados hermanos, y darnos cuenta que podemos acercarnos ante alguien que cuando estamos en cualquier circunstancia, escúcheme lo que le voy a decir, usted puede estar en lo peor de lo peor y usted puede acercarse confiadamente ante Él y Él lo va a entender. Amén. Él lo va a entender perfectamente. Y cuando, no importa en qué momento, bajo qué circunstancia usted puede ir delante de Él, Él no le va a decir, ay, viene otra vez. No le va a decir eso. No, Él le va a decir, dime, ven, platiquemos. Sí. Dame tus cargas. Yo ya morí por ellas en la cruz. Yo las llevé por ti. Amén. Dame, entrégamelas. Y no importa la situación que podamos, Él nos va a entender. Cuando tú estás en angustia, Él te entiende, porque lo estuvo. Isaías 53:7. Angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él puede comprender cuando alguien te traiciona. Él puede comprender cuando eres tentado, aunque Él nunca pecó y se rebeló en contra de Dios. Aún Él puede comprender cuando tú y yo hemos caído, aunque Él nunca cayó. Pero sin embargo, Él no te critica, Él no te señala, Él no te condena, Él no te juzga. Así es. Aprendamos un principio aquí, iglesia. Si el que nos perdona no nos critica, no nos juzga, ¿por qué usted y yo, que no podemos extender el perdón de pecados a alguien, somos buenos para juzgar y criticar? Amén. Para que me lo entienda mejor, si el que pagó mi cuenta en el restaurante no se molestó por el plato grande que yo pedí, ¿por qué usted se molesta y dice, mira, el pastor solo lo vuelve? Si usted no lo pagó. Ajá. ¿Sí? Y quiero aclarar, esto no es una ofensa, sino para que podamos entender. Si Cristo, que fue el que murió por mí, perdona mis pecados y no me juzga y no me critica, ¿por qué a usted y yo, cuando alguien ha caído, mire, y se miraba un pan, el hermano, un alma de Dios, el que piense estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga? Ah, cuando alguien cayó, no importa que haya sido pan o paloma, Ajá. usted extiéndale la mano, Amén. mire, hermano. Siga adelante, porque para eso estamos nosotros. Amén.
Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Él nos comprende entonces en todo lo que nosotros podamos pasar. Lo cuarto, Él se hizo hombre, se humanizó, el verbo se hizo carne. Nosotros necesitábamos un ejemplo para seguir. Qué precioso. Juan capítulo 13, verso 5, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, luego Él les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Escúchame esto que te voy a decir. Una cosa es que alguien te diga a ti: sé obediente con tus padres. ¿Lo fuiste tú? Así es. Una cosa es que tú le digas a alguien: no le grites a tu mamá, no le grites a tu papá. Amén. Así es. Una cosa es que tú le digas a alguien: ¿sabes qué? Ve y hazlo. Cuando a ti te ordenaron, lo hiciste. Ajá. Una cosa es que alguien nos diga: haz esto o haz aquello. Otra cosa es que Él lo haya hecho. Ajá. Cuando Cristo nos dice algo es porque Él lo ha hecho. Amén. No sé si me estoy explicando. Amén. ¿Ah? Si Él nos dice algo es porque Él ya le ha obedecido a su Padre y nos ha dado ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Ah? Una cosa es que yo le diga al hermano Samuel: hermano, si alguien le da la mejilla derecha, ponga la otra. Es una cosa que yo le diga a él. El problema es que él vea que alguien a mí me da a mí y yo le sonría: aquí está la otra. Y diga: el pastor no solamente me dice, sino que es ejemplo. Así es. Una cosa es que alguien nos diga: mira, dame ese saco, que no te preocupes, aquí está el saco, aquí está la camisa. A otra cosa es que usted se la quite y se la dé al que la necesita. Así es. Una cosa es que alguien le diga: ¿sabes qué? Ponte a orar. Otra cosa es que él venga y se arrodille y diga: mi hermano, ¿cuánto tiempo tiene de estar orando ahí en el altar? Así es. Y Cristo es un ejemplo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ah, y si Él pudo en su humanidad, nosotros podemos, vuelvo a repetir, también. Amén. Porque Él dice: ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Una cosa es que alguien te diga: mira, el que te critica, el que te ofende, invítale lonche. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo, escúchenme, damas y caballeros, que estamos en cierre de año y nos has aprendido a perdonar una ofensa. Escúchame esto que te voy a decir. Te voy a poner el ejemplo de Cristo cuando Él está en la cruz del Calvario. Lo están injuriando, lo han clavado, lo han traspasado con una lanza. Era para que Él dijera: Padre, véngate de todo esto que están aquí. ¿Y saben qué es lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted no puede perdonar esos 5 pesos que le deben. Ajá. Sí. Sí. Así es. Imagínense, cosas, y no me refiero a lo monetario. Si usted debe, no quería, ya ven lo que debe el pastor. No pague, mijo. No es realista. Usted que nos escucha de igual manera, no diga: mira lo que el predicador dijo, perdona esos 5 pesos. No. Al que usted deba, dice la Biblia, pague. Pagar al que debe, al que respeto, al que honra, al que dinero, pague. Así que algunos de ustedes, ninguno de ustedes me debe, yo les debo. ¿Verdad? Entonces, una cosa es que alguien nos diga a nosotros, ¿verdad? Con palabras, y otra cosa es que alguien sea el ejemplo para nosotros. Amén. ¿Verdad? Y Cristo es nuestro ejemplo. Dice, me da 5 minutos más, 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que Cristo está diciendo. Mire, cuando Cristo lo maldecía, Cristo no respondía: allá te veo afuera. Hay cristianos que les gusta jugar fútbol
Y cuando tienen sus choques y la sangre anda un poquito ahí caliente, ya no responden como cristianos. No es que el deporte sea malo, quiero aclarar, pero si tú no tienes dominio propio, si tú eres un fosforito, no vayas a una cancha de fútbol. ¿Ah? Porque luego estás queriendo ungir a la afuera aquel allá. Como cristiano no puede dar ese testimonio. Si usted como cristiano es un poquito delicado en todo, ¿verdad? Y si a usted no le gusta que le digan nada, entonces trate la manera de andar derecho. Así es. Sí. Así es. ¿Verdad? Porque muchas veces somos así nosotros los seres humanos. Sí. Cristo es nuestro ejemplo para nosotros. Cuando Él nos maldecía, Él no respondía con maldición. ¿Ah? Nosotros somos todo lo contrario. Nos tiran una piedra con un día, ya tenemos una bolsada nosotros, para regresar para atrás. Nos dicen 2, 3 palabras, nosotros le salimos como un matate de cosas. Somos de esa manera. Aprendamos a seguir el ejemplo de Cristo. Nos cuesta, ¿verdad? A veces cuesta que te estén enfade y moleste y como la gotera continua y que otra vez, y a veces uno, Señor, guárdame. Cuesta, pero venimos a la palabra del Señor, ayúdame. Padre, quisiera bendecir a esta persona en tu nombre, pero Señor, no es la forma que la tengo que bendecir, ¿verdad? Tengo que bendecirla con palabras buenas. Así es. Que cuando me critique y diga, el pastor, que no sé qué, se está comiendo todo el dinero de la iglesia. Padre, bendícelo más. Bendícelo, Señor. Mira el pastor cómo anda ahora, que no sé qué. Padre, dale lo que tú me has dado, dale más, Señor. Así es. Amén. Así es. Y no solamente en ese aspecto, que cuando alguien te dice algo, tú no le digas, baby incircunciso este. No, sino que si tú sabes que te ha dañado a ti o a tu familia, tú míralo a los ojos y salúdalo. Varón, estoy orando por usted. Yo lo bendigo. Pero genuinamente, sinceramente. ¿Y sabes qué? Eso le va a calar. Un momento, eso le va a calar y va a decir, qué miserable soy yo lo que le estoy haciendo. Eso será lo mejor que tú puedes hacer. Así es. Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Dios te bendiga, está orando por ti. Y si él te ha estado criticando, ¿sabe qué es lo que va a hacer por dentro? Su conciencia. Porque va a decir, ¿cómo es posible que él está orando por mí y yo criticándolo? Así es. Responde de esa manera. Así es. Sí, amén. Y tu padre que va a hacer eso en ti, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Mira a mi hijo, y aun cuando lo ofende, lo critica, mira cómo es su corazón noble y bondadoso. En vez de vengar, mira lo que hace. Le invita el lonche, ora por él. Wow, ese es mi hijo. Y Dios podrá decir lo mismo que dijo de Job. Mira, no has considerado al hermano de la iglesia Fuente, cómo es. En su trabajo todos lo hablan mal, pero mira cómo es. Él siempre llega con una palabra y un saludo. Dios le bendiga. No es como el otro que se siente a la esquina. Que luego anda toda la vida cristiano y viene a la iglesia y canta en la iglesia y el día lunes anda una cara de limonada. No es todo lo contrario. Tenemos que responder diferente. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo a seguir. Amén. Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él. Ese es nuestro ejemplo. Y el día que tú te sientas ahí, ya no quiero seguir adelante, tú ve el ejemplo de Cristo, que aún sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, cuando ya se está acercando a Jerusalén, Él dice, he aquí, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre se le entregará en manos de hombre, lo azotarán, lo escupirán, lo golpearán, lo crucificarán, mas el tercer día resucitará. Él sabiendo lo que le esperaba, pero él dice, oh, no, pues yo ahí no voy. Él fue sabiendo. Eso es un ejemplo para nosotros. Para poder decir, Señor, ayúdame.
Aleluya. Por eso, iglesia, tenemos un gran Salvador, cada uno de nosotros. Por eso el Hijo de Dios vino y se humanizó, para entendernos, para morir en nuestro lugar, para pagar el precio del pecado, la deuda que nosotros teníamos con Dios, para ser nuestro ejemplo. ¿Y sabes qué? Para compadecerse de cada uno de nosotros. Así es. Por eso Él vino desde el cielo. Y Navidad, vuelvo a repetirte, es una temporada de Navidad, de comercialización, mejor dicho. Sí. Navidad no es comprar y dar y vender y recibir. Vuelvo a repetir, los regalos usted los puede dar el 1 de enero, Sí. el 2, en febrero, y no necesariamente en el día de Pancho. No, eso no. Usted puede darlo el día 2 de febrero, puede darlo el 17 de febrero, en marzo, en abril, no necesariamente en diciembre. ¿Ah? Porque en Navidad el mundo lo ha encajonado en vamos, en ir y en venir y en recibir y todo eso. Pero Navidad no es eso. No. Así es. Es como dije al principio, es Cristo en Amén. nuestra vida. Es darnos cuenta que el Verbo se hizo carne para todo lo que he explicado hoy esta noche. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo hoy esta noche y podamos nosotros, las personas que nos siguen y nos escuchan de igual manera. Amén. Usted podrá tener, vuelvo a repetirle, lo que tradicionalmente el mundo celebra. Podrá tener su árbol lleno de luces, su casa bien decorada, su árbol lleno de regalos, podrá tener los mejores manjares dispuestos para poder tener la cena de Nochebuena o de Navidad. Pero si Cristo no está ahí en su corazón, después que eso termina, después que termina este fin de semana, ahí ya se terminó todo el gozo y la alegría y la furia que eso puede dar. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, no necesitamos una Navidad, un diciembre, para darle gracias, para adorarle, para exaltarle. Amén. Así que le animamos